continuación presentaremos algunos conceptos muy importantes en los que se basan las separaciones cromatográficas y algunos parámetros de utilidad. Como esto nos indica, es importante mencionar que la base de la cromatografía son las separaciones. A continuación hablaremos de la constante de distribución o separación. Es importante mencionar que cuando un soluto entra a un sistema cromatográfico, inmediatamente se reparte entre la fase estacionaria y la fase móvil. Esto ocurrirá dependiendo de la afinidad del compuesto del soluto con la fase estacionaria y también nos dará un parámetro de la velocidad a la que este soluto se moverá o se separará. Los equilibrios de distribución en cromatografía se expresan de manera sencilla, que supone la transferencia de un analito entre las fases estacionaria y móvil. Entonces, para la especie A del soluto se puede decir lo siguiente, que éste va a intentar llegar al equilibrio. El compuesto móvil en A intentará llegar al equilibrio en la fase móvil y en la fase estacionaria. Como ya habíamos dicho anteriormente, este sistema siempre intenta llegar al equilibrio, de manera que va a ser un sistema dinámico, con solutos moviéndose sobre la fase estacionaria, tratando de alcanzar el equilibrio definido por K. La constante de equilibrio Kc para la distribución de la especie A entre las dos fases se denomina constante de distribución. En la siguiente diapositiva tenemos una imagen, el cual nos muestra que la fase móvil arriba y la fase estacionaria abajo. Y los puntitos azules que llegarían a ser el soluto en este caso o el compuesto del soluto. Y cómo se están moviendo de manera que alcancen el equilibrio. Como habíamos dicho, esto está dado por la constante de distribución, que está expresada de la siguiente manera. La actividad, en este caso de un compuesto, del compuesto A, en la fase estacionaria, sobre la actividad del mismo compuesto en la fase móvil. Según el tipo de cromatografía o el mecanismo que ésta tenga, también se lo conoce como coeficiente de partición o coeficiente de absorción o coeficiente de intercambio iónico. Entonces nos preguntamos cómo es que nosotros podemos calcular la actividad. Estos no se pueden calcular de manera experimental, entonces ya están definidos en ciertas tablas. En la siguiente tabla tenemos algunos ejemplos de coeficientes de actividad a 25 grados centígrados de algunos iones. Es muy importante mencionar que el coeficiente de distribución o reparto también depende de otros parámetros, como ser la temperatura, la naturaleza del soluto y el solvente, y también el tipo de cromatografía, como ya habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, para la cromatografía de gases, la naturaleza del soluto nos indica que este debe ser fácilmente volátil y que la temperatura varía desde la temperatura ambiente hasta 400 grados centígrados. Y tenemos que tener en cuenta para elegir la temperatura correcta el punto de ebullición del componente. Y esta debe ser retenida con una precisión de 0,01 grados centígrados. Como ya habíamos dicho, la cromatografía es un sistema dinámico con solutos moviéndose sobre una fase estacionaria, tratando de alcanzar el equilibrio definido por K. Aquí tenemos algunos conceptos sobre los valores que puede alcanzar K. Por ejemplo, si K es mayor a 1, nos dice que tiene gran afinidad
con la fase estacionaria, de manera que se desplazará a lo largo del sistema lentamente. Si K es 1, nos indica que el soluto se encuentra igualmente distribuido entre las dos fases. Y si K es mayor que 1, nos dice que tiene menor afinidad con la fase estacionaria y que se desplazará a lo largo del sistema más rápido. Cuando las concentraciones son muy bajas o cuando intervienen especies no aniónicas, los coeficientes de actividad se acercan a la unidad. Entonces es posible describir la constante de distribución de la siguiente manera. Concentración del soluto en la fase estacionaria sobre concentración del soluto en la fase móvil. O que es lo mismo que la cantidad de moles del compuesto en la fase estacionaria sobre el volumen del compuesto en la fase estacionaria entre la cantidad de moles en la fase móvil y el volumen del compuesto en la fase móvil. La anterior ecuación se le denomina cromatografía lineal y da como resultado picos simétricos tipo Gauss, como en este caso la primera gráfica. Pero también estos picos pueden ser de manera asimétrica y suele ser debidos a que la fase estacionaria retiene algunos solutos con mayor fuerza que otros, o la cantidad de inyección de la muestra ha sido excesiva. Posteriormente veremos más específicamente o más detallado por qué se producen estos picos asimétricos. En la última diapositiva les tengo algunos disolventes más comunes. En el caso de la cromatografía de alimentos y sus propiedades, puesto que ya habíamos dicho que la temperatura de ebullición es muy importante. Aquí también tenemos algunos disolventes y sus propiedades. Por último, la bibliografía.